La venia. Adelante. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos todas y todos, no debo decir eso, debo decir bienvenidos todos a esta nueva conferencia de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Hoy, aprovechando que ayer fue el Día del Libro, San Jorge, también patrono de los Scouts, hoy tenemos aquí a Horacio Fernández, que va a hablarnos de un tema que es curioso, la desaparición de los libros de papel. Horacio Fernández es doctor en Historia, ha sido toda su vida profesor universitario y es, aunque él no lo diga, el mayor experto en fotolibros y fotoperiodismo de España. Ha trabajado mucho, tanto en Europa como en América Latina. Ha sido director de Foto España algún año, ha publicado varios libros sobre la fotografía en México, el fotolibro latinoamericano, libros sobre Miserac, el fotolibro latinoamericano, fotos y libros en España, comisario de distintas exposiciones, un hombre activo en la edición, también un coleccionista conocido de libros, de fotolibros. Y hoy viene a hablarnos de un tema que es, qué pasa con los libros y qué pasa con la literatura. Básicamente la tesis es que, como en todas las cosas en la naturaleza, los libros también se transforman. Desde que el pensamiento y las palabras empezaron a registrar, tenemos libros. La historia es una sucesión de formas distintas de presentar las palabras continuamente mejoradas. Los textos suelen figurar sobre papeles. Hay razones para pensar que esto va a continuar. Pero la técnica también ha transformado y casi siempre de manera más darwiniana solo sobrevive lo último. Algunos libros ya hoy en día no se hacen en papel. En el fondo, nada es tan importante como que haya lectores. Cuando falten los lectores, se acaban los libros en cualquier formato. El papel no es la parte decisiva. Y Horacio acaba diciéndonos que si tenemos ocasión, veamos o leamos Fahrenheit 451, una película que tiene ya 40 años, 50. 50, seguro. Y se ofrece luego a comentar y a pagar los cafés en el debate sobre eso, ¿vale? O sea que nada, Horacio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Y a todos, por favor, registrar los teléfonos para comprobar que no empiezan a sonar en mitad de la ponencia. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por contar tantas mentiras sobre mí, una detrás de otra. Pero bueno, es verdad que lo de los libros, eso sí que me gusta, ¿no? Siempre me he movido entre libros, he hecho exposiciones de libros, colecciono libros, incluso los leo, ¿no? O sea que es un tema importante. Voy a empezar hablando voy a citarlo muchas veces, de Umberto Eco, ¿no? el maestro. Y él decía alguna vez que en los viejos tiempos, cuando aún éramos cazadores, los viejos, hoy diríamos los jubilados, ¿no? Clase social de la que formo parte con cierto orgullo, los viejos eran útiles a la comunidad compartiendo lo que sabían, lo que habían aprendido, lo que habían vivido, contándolo a los demás. De aquellos relatos orales, venerables, vienen primero los mitos y después los libros. Para Eco, los libros son nuestros viejos. Hemos aprendido algo durante nuestra vida, cierto es, pero mucho más, muchísimo más, es lo que conocemos por medio de la lectura, gracias a los libros. La vida que cada uno tiene se transforma en todas las vidas, mucho eso, pero en fin, por lo menos en algunas, al leer mediante los libros. Pongan aquí los protagonistas de los libros que prefieran, los que más le hayan gustado, los leídos varias veces, los recordados. Julián Sorel, Alonso Quijano, Ismael, Macbeth, el señor K, Superman, Robinson Crusoe, El Principito, cada uno su propia lista. De una manera distinta, más barroca, lo contó Baltasar Gracián en un aforismo de su oráculo manual. Nace bárbaro el hombre, redímese de bestia cultivándose. Hace personas la cultura y más cuanto mayor. En fe de ella, pudo Grecia llamar bárbaro a todo el restante universo. Es muy tosca la ignorancia. No hay cosa que más cultive que el saber. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es el saber?
lo que está en los libros. Los libros son la redención, como decía Gracián, y un seguro de vida, un pequeño anticipo de inmortalidad, como en este caso vuelve a decir Ecosí. Eso sí, hacia atrás. El futuro no es lo mismo. Y esta tarde toca pensarlo sin tener a mano una bola de cristal que ayude, pero no faltarán libros utópicos o distópicos sobre el futuro y sobre el porvenir de los mismos libros. Fahrenheit 451, por ejemplo. Un libro es un soporte de información, un archivo del lenguaje. Lo mismo es un libro que una estela en piedra tallada con un nombre, una tableta de arcilla sobre la que se han hecho marcas con un punzón, un papiro enrollado, un pergamino encuadernado en piel. El libro es la continuación de estos soportes de información. Su historia empieza apenas hace medio siglo, cuando se inventa la imprenta. Papeles sobre los que se imprime con tinta textos mediante caracteres móviles. El papel, por cierto, ha aguantado bastante bien. Ha funcionado durante 5 siglos. Quizá en el siglo XX, se ha estropeado más que en el pasado, pero el papel se ha mantenido. De hecho, los libros del principio, editados antes de 1500, los llamados incunables, todavía se conservan en estado de uso, muchos de ellos, claro. Es decir, en estado de lectura. Y los recientes, en buen papel, libre de ácidos y mejor fabricados, no tienen ningún miedo a perderse. Por otra parte, los que se estropean, los que se deshacen al pasar las páginas, como por ejemplo los periódicos encuadernados, no sobrevivirán. De hecho, las bibliotecas se están desprendiendo de ellos, de muchos de ellos. A cambio de vaciar las estanterías, llenan sus ordenadores y demás mecanismos de memoria con la información que los libros contienen. Pero las invenciones técnicas, siempre crecientes, quizá son tanto o incluso más perecederas que el papel. Piensen en los disquetes, los discos duros, las memorias, la nube. Cada invención desaparece del mapa al aparecer la siguiente. Darwin puro. La vigencia al más fuerte dura hasta que llegue otro aún más poderoso. Cada pocos años se produce una batalla de matones en la que solo hay un superviviente, el vencedor, la última técnica, el último grito. Uno de los problemas de los medios técnicos es su dependencia. Deben estar conectados a redes eléctricas y de Internet para funcionar. En caso de una catástrofe o una guerra, serán lo primero en caer. Un apagón, por cierto, que no afectaría a los que tengan la suerte de disponer de los caducos libros. Una ventaja. ¿Cuántas ventajas tienen los libros? Al leerlos se mantienen entre las manos, que los acarician. Se leen apoyados sobre una mesa, como estoy leyendo yo hoy, o quizá encima de las rodillas, que es todavía más erótico. Quizá, bueno, se llevan a la cama lo mismo que al baño, a la playa o el autobús, a la celda o una cárcel, igual que una habitación de hotel. Además, los libros son bonitos. En primer lugar, por las formas de las letras, es decir, por la tipografía, que es una bendición en tantos casos. Un libro en Bodoni o Garamond puede ser una maravilla. También pueden ser preciosos por la encuadernación o el tamaño. Qué estupendo resulta manejar esos libros que caben en el bolsillo de la chaqueta, con sus cubiertas flexibles en las que han trabajado los mejores diseñadores para conseguir que te fijes en ellos y que te los lleves a casa. Pueden tener un tacto y un aroma, lo bien que huele la tinta, agradable cuando sí se desea, y aún nos queda la ilustración, que alegra el paso de las páginas. Por cierto, pasar página es lo más fácil de hacer como ejercicio, pero lo más complicado de conseguir. Leer es pasar las páginas. Cuando se consigue con sencillez, el libro es bueno. Más cuando no pasan las páginas, desechamos el libro. Una de las peores cosas que se puede decir de un charlista, que es en lo que me estoy aquí empleando hoy, lo que somos los profesores, es llamarle un disco rayado. Lo anterior ha sido la cara A, la que contiene lo que se espera que sea recordado, la que busca el aplauso. Lo que vendrá ahora es la cara B, ¿no?
Les hablo de otra época, cuando había discos, ya saben, aquella cosa circular que producía ruidos cuando se acercaba una aguja, ¿no? Y que hace tanto tiempo desaparecieron en los descomunales almacenes de la segunda mano. No siempre se escuchaba la cara B de aquellas antiguallas. El elogio del libro ha sido la cara A. La cara B será los peligros de su supervivencia a causa de dos razones, por lo menos. La primera es que cada vez son menos interesantes. Duro, ¿eh? Y la segunda es que cada vez interesan menos. Más duro aún. Por cierto, no crean que haya una relación de causa-efecto. No interesan menos porque sean más o menos interesantes. Es más complicada la cosa. Cada libro es una tecnología. Un escrito de cierto tamaño diseñado para adaptarse a una encuadernación y ser útil para la lectura manual. Desde la invención de la imprenta hasta Internet ha sido el mejor medio para leer, aprender y, en definitiva, saber, como decía Gracián. Pero hay complicaciones. El libro es más bien torpe si se compara con las nuevas máquinas. Es ineficaz en términos de costes. El teléfono e Internet almacenan textos casi hasta el infinito, la mayor parte gratuitos, mientras que los libros cuestan dinero. Dificultades para el deseado lector, que no es nada mimado por la industria cultural o por la industria editorial. El libro tarda tiempo en producirse, a diferencia de los plazos casi instantáneos de nuestra era digital. Todo es más sencillo, accesible y rápido en la red que en el libro. Hay demasiados mediadores en la obsoleta industria libresca: los agentes literarios, las editoriales, los editores, las librerías. Pero también hay problemas con el contenido. Hemos leído novelas de gran ambición, sustancia e imaginación, y ahora lo que se aclama es, cito una escritora destacada, pequeñas cáscaras de autoficción con espacio entre párrafos para hacer que el libro parezca más largo. Es decir, algo así como artículos o blogs hinchados, llenos de aire, que llegan tarde y se difunden mal que bien a través de críticos o críticas y clubes de lectura que solo atiende la gente, disculpen, mayores como nosotros. No es nada nuevo todo esto, ¿no? Hay tantos libros malos, aburridos, inútiles, innecesarios, pedantes. Jean Montaigne, en el siglo XVI, clamaba contra ciertos libros y aseguraba que daban más trabajo las interpretaciones de los libros que las interpretaciones de las cosas, que es lo que importa, a decir verdad. Y decía, todo está lleno de comentarios. De autores hay una gran escasez. Más problemas. Parece que muchos estudiantes, universitarios incluidos, son casi analfabetos, que son incapaces de leer textos largos con ciertas dificultades, como por ejemplo las novelas que todavía hoy algunos disfrutamos. Se dice que la lectura los aburre y que su nivel de escritura es muy bajo, que hacen trampas en los exámenes con las redes y la inteligencia artificial y se ausentan de clase con excesiva frecuencia. Es posible que carezcan de la atención, curiosidad y paciencia necesarias para leer y aprender. No lo sé, pero estas descripciones que les he dicho, les he leído, se repiten en todas partes. Acabemos con algo muy poco discutible. Yo creo que aquí me darán la razón. Los estudiantes usan demasiado sus móviles. El problema es el teléfono. Oigan, la adicción perversa propia de nuestro tiempo, ¿no? Si los estudiantes no leen, el futuro del libro, entre otras cosas, está en entredicho. El futuro en general y desde luego los profesores también. Igual resulta que somos la última generación que lee libros por costumbre. ¿Se está hundiendo el Titanic sin que nos percatemos? Pues no lo sé. Y lo mismo desconozco si me estoy poniendo pesado, y lo que es peor aún, apocalíptico, ¿no? La denominación del maestro Eco para los que tienen por principal deporte la queja y a menudo se vuelven tan exaltados que creen que la única solución es empezar de nuevo, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, incluidos ellos mismos si fuera menester. Tengo la impresión que yo soy más bien un integrado,
la contrapartida a los apocalípticos del segundo Humberto. Un apreciador de lo nuevo y de lo viejo, al que no le parece mal aquello de que lo que no es tradición es plagio, y cree en la existencia de una continuidad seguramente interminable de la cultura, la humanidad, etc. O sea, un optimista. Uno cree que todo lo que está mal puede ser mejorado. Ya sabe que los hechos, Ucrania, Gaza, por no hablar de casa, no le dan la razón, pero tampoco va a dar la razón a los hechos, que a menudo están muy lejos de ser razonables. La situación es grave, pero no seria, como decía Ennio Flaiano, el escritor detrás de las películas de Fellini. Igual los estudiantes abandonan sus teléfonos y vuelven a leer. Quizás, ¿qué sabré yo? Si los profesores enseñaran a los alumnos las leyes, la tolerancia, el amor a lo común, el respeto a los demás y lo demás, de la naturaleza al arte, pasando por otras cosas no menos respetables, a lo mejor se desactivaba el discurso agorero. Internet puede ser la nueva imprenta, una revolución en el conocimiento, disperso y seguramente escondido entre las capas innúmeras de la tela araña de las redes, donde debe ser reconocido, buscado, por medio de la crítica y de la educación. Además, por cierto, la información no es lo mismo que el conocimiento. Las disciplinas humanísticas que con tanto empeño se proscriben hoy pueden ser una buena solución, ya que la creatividad no tiene tanto que ver con la especialización, como se suele pensar de una manera bastante errónea, como con la imaginación. El estudio de la filosofía, la literatura, el arte o la historia amplía el horizonte de la vida, ayuda a la creación y a la innovación. Si los profesores siguen siendo estudiantes, como deberían ser toda su vida, hay esperanzas para los estudiantes y de paso para la supervivencia del libro. Que sea en papel o en otro soporte no es tan importante. Ya los hubo, como contaba al principio, de piedra y de cera, fabricados con vegetales o con pieles animales. Les habrá un apasionado del tema. Ahora mismo estoy buscando un piso para mis libros y hace unos días terminé una estupenda novela titulada Los amantes encuadernados. La compré sobre todo por el título, pero la disfruté porque no me costó nada pasar sus numerosas páginas. La lentitud del libro, enorme comparada con la vertiginosa velocidad de la red, no es un obstáculo tan complicado. Los libros no tienen ninguna prisa y los amigos del libro somos, como decía Nietzsche, amigos de lo lento. Hay que aprender a leer bien, es decir, cito a Nietzsche, lenta, profunda, respetuosa, cuidadosamente, con cierta malicia y con las puertas siempre abiertas. Me falta la referencia prometida a Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel. Recordemos, una sociedad del futuro en la que los bomberos queman libros. Parece que Bradbury, el autor, empezó a pensar en el tema cuando escribió sobre una biblioteca en la que el responsable, el bibliotecario, quemaba libros. Luego llegó a los bomberos pirómanos. Uno de ellos se rebela y acaba exiliado en un lugar en el que la gente se dedica a memorizar libros para que no se pierda su contenido. En la película de Truffaut se les ve paseando y leyendo en voz alta en una Babel de lenguas e historias. Una menciona a Dulcinea, otro cita a Hamlet. En la novela son los únicos que se salvan cuando llega la hecatombe. A partir de ellos y sus lecturas, se reconstruirá el mundo. Se suele decir que Bradbury se inspiró en la caza de brujas de los años 50 en Norteamérica, pero me temo que la cosa no se queda a un solo lado del Atlántico. El escritor checo Boumil Hrabal aprendió su oficio mientras trabajaba en una planta de reciclado de papel alimentada con libros prohibidos, que solo él, el suertudo, podía leer. Los escritores del Gulag, como Alexander Solzhenitsyn, pasaban más tiempo recordando lo que habían escrito que escribiendo, sin papel y lápiz, además, que estaban prohibidos. Heroísmos de los libros y de los autores. Los causantes de la maravillosa locura de Don Quijote, y ya que estamos de casi todo lo demás, si se piensa un poco. Pues ya está, esta es la charla. Ahora, si queréis, hablamos.
Muchas gracias, Horacio. Bueno, pues ahora es el momento de las intervenciones y de las provocaciones. Después de lo que ha contado, pues cabe de todo. Preguntas, comentarios. Buenas tardes y gracias, Alejandro. Gracias por estar aquí. Solamente decirle una cosa, que los vinilos ahora y los de aguja y todo eso para poner la música se están integrando en las bibliotecas para enseñar a los alumnos cómo funcionaba aquello y el sonido tan diferente que hay a la hora de las nuevas tecnologías y todo. Estoy de acuerdo con usted con lo que dice que en los libros, desde luego, el papel no tiene nada que ver con esas lecturas que a veces parece que tienes que leer a toda velocidad porque se te acaba la luz de la tablet. Sí. Sí, bueno, está claro que las bibliotecas, los museos, ¿no?, están recogiendo muchas cosas que ya no funcionan, por decirlo de alguna manera, o que están en desuso. Por un lado lo hacen y por otro lado hacen lo contrario. O sea, de hecho, por ejemplo, si alguien conserva sus disquetes, va a encontrar dificultades para ponerlos en funcionamiento, incluso en las bibliotecas, aunque algunas bibliotecas sigan guardando ordenadores viejos y trastos, digamos, obsoletos, solo para resolver problemas de este estilo, ¿no? O sea que, bueno, hay cierta cosa que tenemos los humanos de intentar guardar, ¿no? Para, no se sabe para qué, pues a lo mejor para que alguien lo vea en el futuro, ¿no? Cualquiera sabe. Y eso está bien, ¿no? Pero sí, los discos Los Pobres desaparecieron en su día y yo creo que algunos nos acordamos de aquellos pequeños discos de 45 revoluciones que tenían cara A y cara B. Lo he explicado por si había alguien que no lo conociera. Bueno, pues muchas gracias por tu charla y de ella me he quedado yo con dos aspectos distintos. Yo creo que el problema no es libros sí o libros no. Sí, estoy de acuerdo contigo que los libros, lo mismo que el cine y lo mismo que la música, pues simplemente puede cambiar de formato. Yo tengo una estantería llena de películas y ahora, sin embargo, pues es una bobada, ¿no? Con todas las plataformas que hay. Y sigo viéndolas. Soy enamorado de los libros y no me queda más remedio porque es lo que he visto en mi casa. O sea, yo el recuerdo de mi madre siempre con un libro en las rodillas, como has dicho tú, ¿no? Y ella nos ha transmitido eso a nosotros, mis hermanos y yo, somos 6 hermanos. Pero eso, cuando paso a mis hijos, todos tienen también el mismo amor por los libros en un formato o en otro. Es decir, yo leo, tengo un Kindle y leo por la noche, me resulta muy cómodo, además con gradúa la luz, no molestas a la pareja. Pero también me gustan los libros y sigo gustándolos. Pero tengo 2 nietos en Berlín y 2 nietas en Berlín y 2 nietos aquí cerca de Madrid, en Canencia. Han visto lo mismo, es decir, sus padres son amantes de los libros. Sin embargo, cuando vamos a Berlín, una de las excursiones mejores que podemos hacer con las niñas es ir a la biblioteca. Y me encanta verlas sentadas en el suelo con los libros y luego vienen para llevarse los libros a casa. Sin embargo, los de aquí han abandonado el tema de los libros. O sea, ya están todo el puñetero día con el móvil. Tienen la misma educación, tienen la misma origen y han visto lo mismo en casa. Sin embargo, yo creo que a los de aquí les ha podido el tema de las redes y el tema del TikTok y que lo digo, yo creo que se me nota en la cara un poco. Yo creo que es un veneno para la gente. ¿Volverán a leer? No lo sé. ¿En qué formato? Me es indiferente. O sea, me da lo mismo que lean en la tablet o que cojan un libro como mis nietas berlinesas, ¿no? Claro. Pero me da tristeza. Yo creo que y lo que tú dices es cierto. O sea, lo he oído a más profesores. Vienen muchos profesores aquí y yo he tenido compañeros que estaban diciendo que aparte de los libros de la carrera no han leído un libro en su puñetera vida. Claro. ¿Y cómo se puede vivir así? No lo entiendo, pero pasa. Ya, bueno, no tengo mucho que comentar porque está muy bien contado. Ciertamente, bueno, es una de las ideas que quería contar aquí. Era justamente el problema de los libros es sus lectores. O sea, el problema de los libros, si nadie los leyera, serían un trasto más que se acumularía quizá en algún sitio.
como antes comentábamos, ¿no? Como los discos que ahora se guardan, pero claro, la clave está en que hay lectores. Y hay una segunda clave, que es que ciertamente la cultura digital hace que muchos escritores escriban de esa manera que he comentado. O sea, eso, ahora, por ejemplo, ha habido montones, cientos de novedades en las mesas de las librerías, porque cada año es el año que se intenta que la gente le regale un libro a otra gente, ¿no? No se intenta que lean, se intenta que se compre un libro y se regale. Eso es lo que quiere la industria editorial. Y esos libros, pues, en mayor caso, son un auténtico desastre. Son piezas muy flojas, que se han hecho muy deprisa. En fin, es difícil. Hay, por supuesto, claro que hay autores excelentes, yo no tengo ninguna duda, pero es difícil comparar, digamos, la ambición de los grandes escritores de la historia, que no producían un libro al año, en absoluto, ¿no? Y, por ejemplo, lo que ocurre ahora, que cualquier escritor pues trabaja en función de los premios, del día del libro, etcétera, etcétera, y nos tienen que soltar un rollo con las letras a veces así de grandes para que salgan por lo menos 50 páginas, ¿no? Y bueno, y luego cuando tú lees, por ejemplo, las listas de los libros recomendables y tal y cual, los 50 mejores libros del mes. Uy, 50 mejores libros del mes es mucho, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Nos saldría una cantidad de libros al año verdaderamente tremendo, ¿no? No puede ser, ¿no? Realmente la calidad es una cuestión para la que falta distancia, pero el acostumbrarnos a los blogs, a los yo qué sé, a los artículos en internet, ¿no? A las recomendaciones, a los mensajes de 80 caracteres, etcétera, etcétera, genera textos que intentan conseguir ese tipo de lector, textos en los cuales la brevedad no es la brevedad de Azorín, que consistía en escribir y luego cortar y cortar y cortar y eliminar todos los adjetivos, ¿no? Pero cuando uno lee, por ejemplo, esas cosas que de vez en cuando te llegan llenas de emojis y corazoncicos y cosas por el estilo, pues a mí particularmente me dan ganas de llorar, ¿no? Me deprime bastante, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer? Eso son cosas que tienen que ver con el momento. En vez de decir, pues no sé, me acuerdo de ti, o te quiero, o te mando un abrazo, pues te mandan una especie de muñequito hortera. Entonces, eso es como un ahorro en palabras un poquito lamentable, ¿no? Claro, este tipo de cuestiones tienen que ver con la educación, ¿no? O sea, probablemente no es un problema de acá, no es un problema ni español ni madrileño, por supuesto, ni de Tres Cantos, pero es un problema, ¿no? La educación de los niños hoy en día no les estimula mucho la lectura, han desaparecido muchas asignaturas humanísticas que son las que fomentan precisamente el placer de la lectura, bueno, el placer y el uso de la lectura. Y se piensa que, bueno, conviene ser especialista en cosas tan raras como empresas, relaciones internacionales y cosas por el estilo, que solo de pensarlo, ¿no? ¿Quién en su sano juicio estudiaría esas cosas cuando estudiábamos en su momento? Estudiábamos algo, ¿no? Yo qué sé, leyes, ingenierías, matemáticas, ciencia, lo que fuera y tal y cual. Ahora se supone que estudias relaciones. Bueno, pues a lo mejor es lo correcto, yo no digo que no, pero literalmente el modelo cultural no es probablemente el modelo cultural de otros muchos momentos a lo largo de la historia de la humanidad. Yo, como he dicho, soy optimista. Pienso que por ejemplo, si la educación se produjera de una manera un poco más rica, en vez de bajar los niveles, aprobar los cursos por definición y todo ese tipo de cosas, pues a lo mejor quizá se recuperaría estas costumbres, no del todo olvidadas, pero quizá sí un poco olvidadas. Es una cosa verdaderamente llamativa que leemos mucho más las personas mayores que los jóvenes, eso no hay duda, ¿no? Y bueno, también pues yo qué sé, la cantidad de horas que usamos todos, incluido yo, mirando el teléfono, si las aprovecháramos en algo un poco más interesante tampoco estaría mal. Pero es que estamos en ese mundo y es muy difícil sustraerse a ese mundo, ¿no? Es muy difícil escapar de las, digamos, estrecheces de la cultura común, que en nuestra época es bastante inculta. Muchas gracias.
Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué las bibliotecas no recogen los libros que la gente no puede tener en su casa? Pues hay muchas explicaciones. Los libros que la gente suele tener en su casa suelen ser los mismos. O sea, la mayor parte de la gente compra los libros de éxito, los bestsellers, ¿no? Ha comprado las colecciones de literatura que sacaban los periódicos, se ha suscrito en otra época al círculo de lectores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué quieren las bibliotecas tener una copia más de los episodios nacionales, por decir algo, ¿no? De Galdós, ¿no? Ya deben tener 30 o 40, ¿no? Y aparte todo eso está en Internet. Otra cosa serían las bibliotecas especializadas. Es verdad que una biblioteca especializada, supone la biblioteca de un cirujano, ¿no? Que ha reunido un montón de libros a lo largo de su vida sobre su especialidad. Pues eso probablemente sí lo recibiría una biblioteca. Pero los libros así un poquito, digamos, generales, pues es que se repiten, es que son muchos, ¿no? Esas colecciones, ¿no? Que son las mismas, que se van insistiendo, se van repitiendo, esa es la historia. Solo ocupan sitio en las bibliotecas y en la práctica ya es que en formatos PDF o ebooks hay millones de libros, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene tener otra edición de determinado libro? Esto tiene una excepción, como he dicho, los de especialidad, y también podría haber una segunda excepción que he evitado un poco hablar de ella, pero que tiene importancia. Antes hablé de los libros bonitos, ¿no? Libros que tienen una cierta belleza. Es un clásico, hay libros que tienen mucha belleza. Otros que no, ¿eh? Hay libros verdaderamente hechos con letras que casi ilegibles, con unos márgenes muy estrechos, difíciles de leer, pero en general también hay algunos libros cuidados por los tipógrafos, cuidados por los diseñadores, cuidados por los editores, que, como decía, a veces tienen ilustraciones. Esas ilustraciones pueden ser antologías de imágenes, por ejemplo, vamos a ver, pinturas de los grandes artistas del pasado o incluso del presente, pueden ser fotografías, un tipo de libros cada vez más valorado que se llama fotolibros, pueden ser dibujos. Estos libros pueden ser libros destinados a un público infantil, pueden ser, da igual, ¿no? Los poetas, por ejemplo, suelen cuidar sus libros, quizá porque los poetas en general no recurren a las editoriales. Cuando retiran a las editoriales ya flojean mucho. Los poetas cuando molan, cuando tienen intereses, cuando están empezando, y entonces ellos se pagan sus propias ediciones y las regalan en los bares a los otros poetas, porque así empiezan todas las cosas siempre, y esos libros se cuidan, ¿no? Esos libros son, por cierto, los libros probablemente más caros del mercado de viejo, ¿no? O sea, no sé, Oden, el poeta, decía que todo poeta debería tener en su casa una caja fuerte para guardar los libros con dedicatoria de sus compañeros de generación, porque eso le sacaría de la ruina cuando fuera mayor. Entonces, bien, esos libros bonitos sí, también se salvarían. Bueno, bonitos, la palabra bonito es igual un poco superficial, ¿eh? No pretendo insistir mucho, pero por no ponerme pedante, por no decir los libros mejores, porque no necesariamente son mejores, ¿no? O sea, eso no tiene por qué ser así. Pero los libros bonitos sí que, por ejemplo, podía considerarlos la biblioteca. Yo creo que en las bibliotecas es posible que haya gente que le guste el libro. También habrá gente que ha hecho oposiciones a bibliotecas porque falló en las oposiciones a otra cosa. Y entonces le da igual, pues eso ocurre en todos los lados. Pero en cualquier caso, si la gente que está en la biblioteca le gustan los libros, este tipo de libros sí los valoraría y sí los recibiría. O sea que un poco la idea de que un libro se dona a una biblioteca y se guarda, no. El Museo del Prado no acepta todas las donaciones que recibe. Tienen que ser aprobadas por su patronato, ¿no? Vamos, si recibiera todas las donaciones o el Museo Reina Sofía que intentan darle, no habría almacenes en el mundo para guardar eso, ¿no? Tiene que evaluarse algunos cuadros, algunos dibujos, algunas cosas, sí merecen la pena ser guardados en una colección pública. Otros no se aceptan y entonces pues se dirigen directamente a tu colección o a la papelera más cercana, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, antes he mencionado que esto de los libros es darwinista, pues yo creo que este es otro ejemplo más, ¿no? Solo sobreviven, por un lado, los más nuevos, no los más fuertes, esa no sería la expresión correcta, pero los más nuevos, por un lado, sobreviven un poquito, ¿no? Hasta que caducan, y otros que tienen ciertas características más especiales, que evidentemente no son todos.
No sé si he respondido bien. Muchas gracias por tu breve pero muy interesante charla con la que me identifico casi al 100%. Quizá porque somos de generaciones similares y hemos vivido experiencias también muy similares, ¿no? Yo, al hilo de lo que nos has contado y refiriéndome más concretamente al tema de la supervivencia posible o aniquilación definitiva de los libros de papel, me gustaría recordar que cuando apareció el e-reader, el libro digital, y de eso ya hace unos cuantos años, algunos pronosticaron que la vida del libro de papel, como mucho, iba para 5 o 10 años. Así es. Ha pasado bastante más tiempo que ese y el libro de papel parece que todavía se mantiene. Hay una industria editorial que más o menos se mantiene en los mismos términos que estaba. Otra cosa es, como has dicho, la calidad de lo que se publica. Se publica cualquier cosa, los críticos, igual que ocurre con las películas y con otros productos, pues nos hacen muchas veces unas críticas equívocas del libro. Yo a veces he comprado un libro leyendo una crítica que lo ponía muy bien y me apareció una castaña. Todo nos ha pasado eso. En cambio, tengo que reconocer, porque yo soy un lector impenitente, sigo leyendo bastante, tengo que reconocer que siguen publicándose algunos, no demasiados, libros interesantísimos, con un contenido excelente, muy trabajados. Eso no quita para que nos preocupe que efectivamente el destino del libro, si atendemos a lo que es nuestra juventud, sea o presente muchos interrogantes. Yo veo a mis nietos, por ejemplo, y hay 2 de ellos que leen muchísimo, pero es porque en su casa sus padres también leían muchísimo y siguen leyendo muchísimo. Es decir, que han tenido una cultura del libro y de la lectura, y de la lectura que la han mamado, que la han vivido. Claro. En cambio hay otros que, como en su casa pues básicamente se ve la televisión y el móvil y la tablet y no sé qué, pues es que no hacen ni puñetero caso de los libros, ¿eh? Refiriéndome a una, digamos, realidad mucho más próxima, como es la de la Universidad Popular Carmen de Michelena, en la que estamos, yo me referiría a 2 cosas. El tema del libro de papel versus las versiones informáticas o de Internet ya fue motivo de una mesa redonda hace 5 o 6 años, en la que participó no solo la universidad, sino también el Grupo Literario Encuentros, la la Biblioteca Lope de Vega de aquí, que por otra parte es un servicio excelente de 3 cantos. Es decir, tenemos la fortuna de contar con una institución como es esa biblioteca, en la que encuentras no solamente una disponibilidad de libros muy amplia, sino un personal que está encantado de atenderte y de que cualquier sugerencia que le hagas, pues hace lo imposible por conseguirte un libro y tal, ¿no? Bien. Y por último, bueno, y querría decir también que en el grupo de lectura de esta Universidad Popular, que lleva todo su tiempo, 18 años funcionando, también en un momento determinado se intentó sustituir el libro de papel por el libro, el e-reader, el libro informático. Porque como la disponibilidad de títulos es enorme y en cambio conseguir 15 o 20 ejemplares en papel de un mismo libro resulta muy difícil, pues se hizo ese intento, pero fue una frustración total. Porque todos los que iban al club de lectura preferían el libro de papel.
y eso no se ha vuelto a reproducir. Es decir, nadie ha vuelto a replantear que el club de lectura de la Universidad Popular funcione con el libro informático. Eso yo creo que es una experiencia positiva. También me resulta positivo leer, aunque supongo que hay un porcentaje de publicidad muy alto, que ayer en el Día del Libro de Sant Jordi, en Barcelona y en otras provincias, pues ha habido un éxito tremendo. No sé si es por el hecho de que quieren el libro firmado por el autor o por tonterías de ese tipo, pero bueno, es un hecho en definitiva positivo. En cambio hay otras experiencias pues muy negativas. Yo me he tenido que cambiar de casa recientemente, vivía en una casa muy grande que se me hizo excesivamente grande y costosa y tenía una biblioteca pues, de unos 2.500 ejemplares. Y cuando me planteé que me tenía que cambiar de casa y que por la reducción de espacio no iba a poder tener esos libros, pues lo primero que hice fue una selección, calculé más o menos los que podrían caberme en la nueva casa, hice la reducción a 500 libros. Cual hubo 2.000 que se quedaron ahí disponibles. Alejandro en su centro de documentación aprovechó unos pocos que le servían, pero el resto, pues no sé si han ido al fuego, pero desde luego mis hijos no han hecho ni puñetero caso de los libros, y eso que les insistí una y otra vez, ¿no? Solo uno que es muy aficionado a los libros gráficos y muy aficionado a toda la pintura y todo eso, se llevó unos cuantos libros de ese tipo, ¿no? Pero el resto nada. Y al final, pues se los tuve que ofrecer a una de estas casas que hay que compran libros de segunda mano, que tuvieron el detalle de llevárselos sin cobrarme uno, pero sin pagarme tampoco. Siento haberos dado la lata con estas historias, pero supongo que algo añaden a lo que... Bueno, lo que está claro es que lo que nos has contado de una manera u otra nos ha pasado a muchos, ¿no? Cada vez que hay una mudanza y esas cosas pasa. Yo quiero llamar la atención sobre alguna cosa. Hay algunos libros que han desaparecido. ¿Os acordáis de las guías de teléfonos? Han desaparecido. La Biblioteca Pública de Nueva York fardaba mucho de que tenía una sección de guías de teléfonos poco menos que completa. No solo en Nueva York, sino otro montón de ciudades y todos. No sé qué habrán hecho con ella. Las guías de teléfonos que tan útiles eran, por ejemplo, en las novelas policiales, ¿no? Siempre acababas encontrando el teléfono del asesino en las novelas de Agatha Christie o lo que fuera. Ya no hay. ¿Os acordáis de las enciclopedias? Cada casa tenía una enciclopedia, a veces dos, ¿no? Los padres y los abuelos se habían empeñado en comprar la enciclopedia a plazos, ¿no? Y libros fundamentales. Wikipedia acabó con eso, tal cual. Y bueno, en muchos sitios también los libros infantiles están desapareciendo, que eran una tortura, porque los libros infantiles eran terribles. Es la parte que más dinero da del mundo editorial, y me imagino que habréis visto alguna vez a los niños que acuden al colegio con una mochila que pesa más que ellos, ¿no? Y no precisamente por los bocadillos que llevan grandes, sino porque tienen que llevar 5 o 6 libros a los que les obliga el colegio a comprar. Pero, a decir verdad, con una tablet todo eso está resuelto. Aunque ahora dicen que van a quitar las tablets en los colegios, y bueno, a lo mejor eso es una campaña de una editorial tipo Santillana, cualquiera sabe, pero sea lo que sea, sí que hay ejemplos de desapariciones, ¿no? Es cierto. O sea, probablemente los libros que más se van a salvar, ya lo he dicho antes, son los libros en ediciones muy cortas, como por ejemplo los de poetas, ¿no? Tú haces un libro, ¿por qué no? Haces una edición, se le llaman ediciones novenales, que se regalan, ¿no? Y te presentas y poco a poco, por ejemplo, empiezas a alcanzar un cierto respeto en tu profesión, porque evidentemente uno va con un libro a una editorial y normal es que el libro no pase los filtros de la editorial en absoluto, ¿no? Sobre todo si es un primero, ¿no? Eso es un ejemplo. Esos libros se harán en papel. Pues ya es un poco tontería hacer tu primer libro en la red, que es como tirar una botella de agua, el náufrago famoso, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que tiraba la botella de agua con el mensaje. Pues ¿quién va a recoger eso, no? Pues la red es muy grande, más grande que el Pacífico y el Atlántico juntos. O sea, que si tiras al agua esta historia, nadie lo va a ver. Por ejemplo,
A lo mejor si entre los amigos y entre las personas que respetas, que les regalas el libro, alguna se fija y tal igual, pues empieza una carrera, ¿no? O sea que ese tipo de libros tienen su sentido. Y bueno, por supuesto, los libros, digamos, bonitos, otra vez lo vuelvo a decir, ¿no? Los libros de regalo, los libros de pura imagen. Cierto que las imágenes salen estupendas en los ordenadores y todo eso y tal y cual, pero en papel, ¡oh, cómo son en papel!, ¿no? ¿Cuántos cuadros nos han decepcionado cuando hemos llegado al museo?, ¿no? Yo he dado toda la vida clases de historia del arte y mis alumnos me lo decían, o sea, yo les explicaba las cosas ahí en la pantalla y tal y cual, y bien, pero por ejemplo llegaban al museo y el cuadro era muy pequeño y tú se lo habías enseñado muy grande y con mucho detalle y ellos no veían ni torta, ¿no? Entonces, bueno, pues los libros buenos de arte, ¿no?, con muy buenas reproducciones y tal y cual, tienen su público. Los libros de fotografía pasa igual. La fotografía inventó un mundo más real que este, que es el mundo en blanco y negro, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos un prisma aquí en la vista que hace que se descomponga la luz en colores, pero bueno, el blanco y negro es absolutamente maravilloso, ¿no? También son maravillosos los colores, no lo discuto, pero para mí los colores son más para la pintura y para la fotografía es el blanco y negro, me gusta mucho más. Y cuando ves las cosas en el viejo blanco y negro y con las viejas impresiones que se hacían, que por cierto, la impresión ha mejorado una barbaridad. O sea, las imprentas hoy en día imprimen con una calidad fuera de serie, ¿no? Se han perdido algunas técnicas de impresión, una muy clásica, el hueco grabado, pero han aparecido otras y, bueno, pues ¿por qué no? Si a una persona le gustan las imágenes, ¿por qué no se va a comprar un libro o 2 o 1000 sobre imágenes, ¿no? Pero quizá otras cosas no tanto. O sea, si tú quieres leer un bestseller, ¿por qué narices te lo vas a comprar en papel? Excepto quizá porque te lo firme el señor de San Jordi y ahí tenga algo especial, o la señora, ¿no? Si quieres un bestseller, lo que quieres es estar a la última, ¿no? Y estar a la última, las redes tienen una ventaja inaudita, ¿no? Acaba de salir un libro de tal y todo el mundo habla de eso. Bueno, aquí voy, me lo compro, además sale muchísimo más barato y lo lees por encima, si queréis, ¿eh? Pero bueno, papel igual también lo lees por encima y encima tienes que cargar con él, ¿no? Yo me imagino que todos tenéis en casa a la entrada un aparador donde están los libros para el que quiera llevarse cuando haya una visita. Todos lo tenemos, ¿no? Y están esos, bestsellers, libros que te han regalado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo del libro está lleno de esas contradicciones. Cada uno deberíamos tener los libros que más nos gusten, que más nos apetecen, que tienen que ver probablemente con nuestros propios, que son individuales, gustos, manías, técnicas, yo qué sé, ¿no? O sea, si a ti te gusta el grabado, pues a lo mejor compras libros de grabado, si te gusta el dibujo, pues de dibujo, si te gusta la poesía, pues de poesía, pero a lo mejor en algunos casos no hace falta, ¿no? A lo mejor en algunos casos no es necesario tener el libro físicamente hablando. El problema que contabas de los clubs de lectura es cierto. Bien, supongamos que estuviéramos en una localidad remota, allí en Siberia y todas esas cosas. Me temo que tendríamos que leer en los e-books obligatoriamente, ¿no? No habría otra posibilidad, ¿no? O sea, es verdad, estamos en una ciudad grande y al lado está Madrid. Podemos conseguir las copias de los libros, pero hay sitios en que a lo mejor no. Entonces, en todo esto hay unas relaciones de, en fin, de mejorar las circunstancias cada uno de su propia experiencia, ¿no? Ahora, 3 comentarios. Uno, el papel de los enseñantes en el amor por la lectura. Yo creo que la clave para algunos de nosotros fue siempre un profesor o alguien que en un momento determinado te estimuló para conseguir leer un libro, para que te gustara un libro, de cualquier tipo. Con lo cual yo creo que hay una relación directa también entre el amor por la lectura con el amor por la lectura que tienen los docentes. Y es muy complicado que si tú eso no lo cultivas en una etapa primera, desde que son los niños muy pequeños, es muy complicado que eso aparezca después. En segundo lugar, el tema de la edición. El otro día participamos en el club de lectura de un pueblo que tiene 150 habitantes y en el club de lectura había como 30 personas, es decir, prácticamente un quinto de la población. Curiosamente, de los asistentes, 2 se habían editado también sus propios libros. Y no es que el pueblo fuera un pueblo especialmente culto, pero daba eso. Entonces, el autor que presentaba el libro, que era un chico vasco, autor de una novela policíaca, nos contaba que en España se editan cada año 50.000 libros. Y que él, como no había encontrado editorial, se editaba. En este momento yo creo que eso ha socializado mucho la posibilidad de escribir.
de escribir cosas buenas y de escribir cosas malas. Pero yo creo que esa parte sigue ofreciendo cierto interés porque hay gente que sigue gastándose tiempo, esfuerzo y dinero por editar. Y en tercer lugar, yo creo que también el fenómeno positivo de la aparición en muchos lugares de grupos literarios, de clubes de lectura y demás, no solo en las grandes ciudades o en entornos más o menos cultivados, sino en otras zonas. Con lo cual yo creo que eso también genera una cierta esperanza positiva, ¿no? Bien, lo que has dicho lo comparto, todo está muy bien. El problema de fondo no es lo que afecta a lo que acabas de comentar, todo eso está súper, sino si los jóvenes van a seguir haciéndolo. Ese es el problema. El problema es que si nosotros seguimos leyendo, vamos a clubs, nos editamos, compartimos algunos libros o los dejamos a los amigos, lo aprendimos de nuestros profesores o nuestros padres o de nuestros amigos, pero si nosotros vamos saliendo del mapa y la gente que viene después no lo hace, estamos en un muy serio problema. No sé, yo he sido profesor de universidad mucho tiempo, durante algún tiempo pues los estudiantes me daban trabajos, tuve que quitarlo, ¿no? Porque los trabajos ya eran puras repeticiones de cosas, eran como robos de internet y tal y cual. Hoy en día con la inteligencia artificial eso es ya el límite, le dices a internet, hazme un trabajo sobre esto y te lo hace, ¿no? No será muy bueno, pero te lo hace. Hubo que volver a hacer exámenes, porque era imposible valorar lo que hacía la gente, ¿no? Desde el punto de vista de un porcentaje enorme de los trabajos, algunos no, aceptaban los voluntarios, ¿no? Pero también tenían que hacer examen, esos normalmente estaban bien hechos. Entonces, eso es una enseñanza universitaria en algo que tiene que ver con arte y todo eso. Yo era profesor en una facultad de Bellas Artes. Y en otras, pues, es súper común. O sea, no sé, por lo visto en las universidades americanas los chicos en general no duran en el asiento una clase entera jamás. Se están levantando continuamente, dan excusas que tienen que ir al baño, pero mentira, van a mirar el teléfono porque les han obligado a dejar el teléfono fuera, ¿no? Porque si les dejas con el teléfono, yo eso lo viví, es que no te hacen ni caso, se pasan todo el tiempo mirando su teléfono, ¿no? Entonces, este tipo de problemática es un poquito global, ¿no? En algunos sitios será mayor que en otros. Habrá sistemas educativos más serios. Dicen que el coreano, por ejemplo, es un sistema que sí que mantiene mucho las humanidades. Dicen que los finlandeses dan más importancia a la enseñanza, digamos, primaria que a la universitaria, poco más o menos. Hay como modelos de estudios en los cuales probablemente la lectura funciona y todo eso. Hemos visto que la enseñanza clásica de cualquier tipo de cosas en las universidades de prestigio incluía siempre literatura, y una de las cosas que había que hacer es hablar de determinada obra de teatro, de Shakespeare, o de determinado poema, de quien fuera, etcétera. No porque la práctica fuera fundamental eso para tu vida, sino para educarte en el manejo del lenguaje, en el de ciertos conceptos un poco abstractos y todo eso. Ese es el tema. No se trata de aprender la fecha de nacimiento de alguien o cosas así. El tema viene un poco más allá. Para lo que sirve la filosofía, por poner un ejemplo, es para hacer preguntas. Si tú has estudiado filosofía, evidentemente cada filósofo que te cuenta el profesor, si es un poco bueno, es maravilloso. La pena es que cada vez que pasas al siguiente filósofo resulta que es mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque cada profesor está haciendo, cada filósofo está haciendo eso, replantearse la filosofía anterior y hacer unas cosas que estén bien. Uno de los filósofos importantes, Wittgenstein, que tuvo una vida muy desdichada, quizá por hacerse tantas preguntas, ¿no? Entonces decía que el lenguaje es una caja de herramientas. O sea, en una caja de herramientas, yo tengo aquí una caja de herramientas, tengo que colgar un cuadro en la pared, me hace falta un martillo y un tornillo, ¿no? Un clavo, y voy y lo hago. Bueno, no intentes clavar el clavo a la pared con los alicates, ¿no? ¿Verdad? O no intentes clavar el martillo con el clavo, ¿no? Esto es el premio de haber venido esta tarde y habernos contado el futuro del libro. Bueno, eso no lo sabía, ¿eh? Por lo menos nos lo has dejado intuir. Sí, sí. Y esto es un regalo para que nos conozcas un poco más. Fenomenal. Como nosotros libros lo hacemos, tenemos una revista. Oye, yo respeto mucho a las revistas, ¿eh? Nos van a hacer una foto. A ver, ¿cómo hago con el...?